Ok, compañeros, veo que Raúl levantaste la mano, no sé si tengas algún comentario antes de que continuemos, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, maestro. Muy buenos días todavía. Yo solamente quisiera preguntarle una cuestión. En láminas pasadas, pues usted comentó, por ejemplo, que el derecho civil, pues es entre particulares Ujú. y siempre se ha dicho que también puede ser con el Estado, pero cuando el Estado es particular, que funge como particular. ¿Sí? ¿Estoy correcto? En una relación de coordinación, es decir, el Estado no va a ser, no va a ser nunca particular, pero no actúa en su calidad de gobernante, actúa Ok, en una relación de coordinación. ok. ¿Me podría ejemplificar esa parte? ¿En qué casos, por ejemplo, algunos ejemplos? Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene, pues el mejor ejemplo, recuerda que había varias constructoras que habían celebrado contratos con el Estado en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Sí, sí, recuerdo, maestro. y con motivo de la nueva administración, pues prácticamente ese proyecto ya quedó pues prácticamente desierto. ¿Y qué es lo que Ajá. ocurrió con el Estado? ¿Qué es lo que ocurrió con la administración pública? Tuvo que indemnizar, en este caso, el incumplimiento del contrato. O sea, el mejor ejemplo que podemos señalar es ese caso. O sea, ¿qué pasó? Como el Estado no cumplió, como el Estado, pues al final de cuentas canceló de forma unilateral la obra, pues al final de cuentas tuvo que generar indemnización para los particulares, en el sentido de que quien incumple el contrato es el Estado. En este caso, la relación que actúa el Estado no es una relación de autoridad, actúa en una relación de coordinador, trabaja al mismo nivel que un particular. Ok, perfecto, maestro. Muy buen ejemplo. Le agradezco bastante, ¿eh? A sus órdenes. Gracias, Raúl. A usted, al Gracias. contrario. Muy bien. ¿Listos, compañeros? Si tiene otra pregunta, con todo gusto, ¿eh? Vamos a iniciar la licenciada Susana, la escuchamos, por favor. Buenos días, disculpe, yo me quedé, tengo ciertas dudas porque se ha manejado mucho que ya no se debe de citar jurisprudencia, sino precedente judicial. Entonces, no sé de dónde salió esa situación, porque por lo que yo observo, los precedentes son en un sentido de acuerdo a cómo se dicta la jurisprudencia, pero sigue siendo jurisprudencia, ¿no? Sí, sí, es erróneo decir que ya no se citará jurisprudencia. Al final de cuentas, el precedente judicial Uh es -huh. una sola causa que resuelve la corte en pleno o en sala, Exacto, sí. que con la conformación de 8 ministros en pleno y de 4 ministros en sala, Uh -huh. conforman un criterio jurisprudencial, ya sin tener estas cinco resoluciones en un mismo sentido. En el caso de la corte y de las salas, una sola causa basta para conformar el precedente judicial. Uh Si -huh. seguimos hablando de los colegiados, seguimos hablando de las jurisprudencias por reiteración. Entonces, creo que he cerrado un poco el comentario de que ya no se va a aplicar jurisprudencia, no todo lo contrario. Yo creo que, es más, me atrevo a decir un comentario que señalaba el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que con motivo de la modificación a la ley de amparo, estamos entrando como en un sistema de corte anglosajón del derecho. ¿A qué me refiero? A que los precedentes judiciales transforman constantemente el derecho y transforman la cuestión de cómo se solucionan conflictos. La Corte ha emitido bastantes pronunciamientos y eso, pues, entre comillas, aclara el sentido de la norma o inclusive me atrevo a dar un comentario todavía mucho más allá. La Corte tiene un activismo judicial muy importante, muy importante. ¿A qué voy? En materia civil, ustedes van a encontrarse en muchas disposiciones que establecen sus respectivas normas sustantivas en la materia y cuando revisan la jurisprudencia de la Corte, es decir, dice una cuestión completamente contraria. Ah, Por sí. ejemplo, la Corte, aunque en materia civil se reconoce que el concubinato es una relación de hecho entre un hombre y una mujer en la cual no existe un matrimonio, no existe un vínculo que ate a las partes, es decir, las partes son solteras, la jurisprudencia de la Corte dice, no,
el concubinato también puede ser entre personas del mismo sexo. Y es más, hay un caso que también resolvió la jurisprudencia de la Corte el año pasado que dice, hasta una persona que vivió en una relación de concubinato, existiendo un matrimonio vigente todavía, tiene derecho a que se le proporcionen prestaciones de seguridad social. Es decir, a final de cuentas, la Corte últimamente ha tenido un activismo muy importante. Vámonos al derecho civil, desde la perspectiva del reconocimiento de la personalidad. Se reconoce personalidad al naciturus. ¿Quién es el naciturus? No ha nacido, es una expectativa. Tenemos que esperar que sea viable para que se le atribuyan derechos. Si hablamos del tema de las sucesiones, se le reconocen derechos al naciturus, aún no concebido. Pero si nos vamos desde la perspectiva de los últimos criterios que ha tenido la Corte en relación al aborto, nos percatamos que desde la perspectiva de la Corte, pues no hay un reconocimiento como tal de derechos, como sí lo tiene la legislación civil. Entonces, realmente hemos entrado a una época en la cual los americanos en su doctrina dicen, Judge may law, los jueces hacen al derecho. Y prácticamente estamos entrando en un activismo judicial muy importante, porque los jueces hacen el derecho. Caso, la constitucionalización de la marihuana. Es un precedente importantísimo, que a final de cuentas genera un activismo judicial y los órganos legislativos tienen que crear las normas, pues para que esto se regule. Solamente por poner un ejemplo. Entonces, mi estimada maestra, pues este es el punto principal que debemos destacar en relación a la jurisprudencia y al precedente judicial, como usted bien lo indica. Bueno, muchas ¿Sí? gracias, maestro. A sus órdenes. Maestro José Antonio, ¿la escuchamos, por favor? Gracias, profesor. Buenos días. Buenos En días. relación al tema de la jurisprudencia y a los cambios que ha habido en materia de reformas a la ley orgánica del Poder Judicial y de la ley de amparo, en cierta medida tenía cierta razón el licenciado Payares en un libro que tiene de apuntes al derecho procesal, en el que dividía en su momento a la jurisprudencia en interpretativa, restrictiva, ampliada a los términos de las normas. En su momento él decía que la jurisprudencia podía ser derogatoria, porque ya ahorita con los nuevos criterios que se están tomando y lo que acaba de mencionar, de alguna manera sí se deroga la norma, particularmente en el concubinato, porque se establecía que era la relación de un hombre y una mujer, y ahora se dice que puede ser entre parejas del mismo sexo. Entonces, de alguna manera sí se deroga esa norma y se amplía su régimen a diversas ramas y a diversas personas para ser aplicables y concordar el hecho social con la norma. Y ahí es donde la jurisprudencia entra y tiene una función muy activa, como usted realmente lo mencionó, maestro. Es todo. Muchas gracias, más estimado José Antonio. Sobre todo tiene que ver con el tema que se llama la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que se contempla en la propia ley de amparo. En ese sentido, compañeros, es lo que Kelsen llamaba legislador negativo. La Corte, los órganos jurisdiccionales prácticamente se están convirtiendo en legisladores negativos porque derogan las normas que han sido emitidas por órganos de naturaleza legislativa. El caso de la constitucionalización del consumo lúdico de marihuana está entrando en una fase de declaratoria general de inconstitucionalidad. Si el Congreso no crea la norma, al final de cuentas, quien va a emitir la declaratoria será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como bien lo indicó José Antonio, el efecto de la declaratoria son efectos erga omnes, efectos para todos, efectos generales. Y bueno, creo que puede ser la primera declaratoria si la Corte no, si el Congreso de la Unión no crea la ley que regule el consumo lúdico de marihuana. Entonces creo que ahí podemos entrar a una primera declaratoria. Como bien lo indica, efectos derogativos de la jurisprudencia. Muy bien, compañeros. Perfecto. Bien. Vamos a empezar ahora sí con nuestra tercera unidad. Bien, esta tercera unidad la vamos a llamar teoría de la ley.
vamos a analizar algunos aspectos muy importantes que ya hemos venido comentando, compañeros. Empezamos con el primer estudio. Mucha atención, por favor. Atentos, por favor. Dejen, reviso lo siguiente. Permítanme. Ok, ahí vamos. Muy bien. Ok. Primera situación. Vigencia de la norma. Vigencia espacial, vigencia temporal, vigencia personal. Vámonos a la vigencia espacial de la norma. Compañeros, ya mencioné a los romanos. Los romanos son los primeros que hacían un análisis muy en particular a si se aplicaba el jus civilis o el jus gentium. Más o menos nos encontramos con una circunstancia muy parecida. Vean el siguiente supuesto. Dentro de la aplicación del derecho, tenemos que hacer referencia si vamos a aplicar derecho interno, derecho internacional. Y si nos remitimos al derecho interno, todavía tenemos que ser mucho más específicos. Tendríamos que hablar si sería federal, local o inclusive municipal, por el tipo de estado que nosotros estamos conformando. Muy bien. Ok, pero ya a veces la cuestión no es tan sencilla. ¿A qué me refiero? Si hacemos un estudio y una interpretación amplia del artículo primero de la Constitución, podríamos destacar que hasta en el derecho interno, como en la cuestión internacional, nosotros tenemos que hacer referencia en este primer derecho interno a dos cuestiones importantes. Al tema de el ejercicio del control de constitucionalidad y el de convencionalidad, porque estos dos controles son de naturaleza difusa. Le corresponde a todas las autoridades en el respectivo ámbito de vigencia, en su respectivo ámbito de competencias. Muy bien. Entonces ya no es tan fácil aterrizar si solamente aplicamos derecho interno o derecho internacional. Cuando teníamos un control concentrado, pues se encontraba mucho más limitado este ejercicio. Recuerden que hay tres tipos de control. El control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Legalidad, la adecuación del acto de autoridad, la adecuación de la norma a los preceptos que establecen las leyes generales. Control de constitucionalidad, la adecuación del acto de autoridad, la adecuación de la norma a los preceptos que establecen los tratados internacionales. Control de convencionalidad, adecuación del acto de autoridad. No, perdón, aquí me equivoqué. Aquí en la Constitución a los preceptos que establece la Constitución. Y ahora sí, el control de convencionalidad, actos de autoridad, normas a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Entonces, hay que analizar cada caso en particular para ver cuál es la norma que nosotros vamos a aplicar en el respectivo ámbito de vigencia espacial de la norma. Hay determinadas situaciones que van a ser reguladas por el domicilio de las personas para atribuir competencia de los órganos jurisdiccionales. Muy bien, compañeros. Perfecto. Muy bien. Ahora, pasando al ámbito de vigencia temporal, la norma tiene un inicio y la norma tiene un fin. Realmente el sucesivo, pues ya es un sistema arcaico, inclusive a lo mejor, pues ya ni valdría la pena hacer comentario de él, solamente por un poquito por aspecto doctrinal lo comentamos. México siglo XIX, México principios del siglo XX. Las comunicaciones pues no son lo del día de hoy. Imaginen ustedes México siglo XIX, ir a Querétaro, ir a Guadalajara, ir a Puebla, ir a Monterrey, pues generaban bastantes días en diligencia. Se establecía que la norma entraba en vigor 3 días después de su publicación y un día por cada 40 kilómetros. ¿Por qué lo vemos así, compañeros? Por esta situación. A ver, 3 días para que la norma publicada en el diario oficial de la Federación se conozca en la ciudad. 3 días. Y después de esto, auméntale un día más por cada 40 kilómetros. Uno por cada 40 kilómetros, que era lo que pudiese recorrer una diligencia para que conociera la norma. Este sistema sucesivo prácticamente ya está en desuso. Ahora lo que tenemos nosotros, estimados amigos, es un sistema sincrónico. Este sistema sincrónico, la ley va a fijar la fecha en que la norma entra en vigor. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Aquí tenemos 2 temas. ¿Cuándo entra en vigor? Ok. Primero, en la fecha que la norma establezca su entrada en vigor. Si no se establece, se entiende que es al día hábil siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación. ¿Vamos bien? Ok. El fin de la norma es su conclusión, es su muerte, es de que deja de surtir efectos. Si el fin es parcial, vamos a conocerlo como derogación. Algunos artículos, algunas fracciones, algunos incisos se han dejado, pues ya, sin uso. Y abrogación sería que la norma en su totalidad queda sin ningún efecto. ¿Está claro? Si la norma establece en qué momento deja de surtir efectos, hablamos que su fin es expreso. Si no lo establece, pero hay una nueva ley que regula situaciones completamente distintas a la ley anterior y hasta cierto punto son incompatibles, hablamos de tácito. Su culminación será tácita. Muy bien. Ok. Continuamos con la exposición. Maestros, si el fin de la norma es de observancia general y de cumplimiento obligatorios, es decir, la norma se aplica
para todos. Sus efectos son erga omnes. Muy bien. Observancia general y cumplimiento obligatorio. ¿Por qué, compañeros? Tenemos que distinguir la aplicación de la norma en un ámbito personal. Pues hasta cierto punto se atribuye a determinados atributos de la personalidad. Muy bien. En ese sentido, vamos a distinguir en relación a normas que se aplican a nacionales y también a normas que se aplican necesariamente a extranjeros. Por ejemplo, las cuestiones políticas se encuentran reservadas única y exclusivamente a nacionales. Las cuestiones migratorias, las cuestiones que tienen que ver con el tema de situaciones de un extranjero en nuestro país, tienen que ver únicamente con los extranjeros. Los extranjeros tienen ciertas limitaciones para realización de determinados actos jurídicos y por eso tenemos que pues, analizarlo desde esta perspectiva. También hablando de atributos de la personalidad, si hablamos de la capacidad, pues a mayores de edad nos encontramos con una capacidad de ejercicio y a los menores de edad vamos a encontrar un tema de capacidad de goce. Hay un principio que va a ponderar los derechos de los menores que se llama el interés superior del menor. Muy bien. En relación al domicilio de las personas físicas y domicilio de las personas morales. El domicilio de las personas físicas será su residencia. No tienes residencia, tu principal centro de trabajo, tu centro donde produces tus bienes, tampoco los tienes, entonces será el lugar donde te encuentres. Y el domicilio de las personas morales es el que hubiesen establecido dentro de su respectiva acta constitutiva, aunque una sucursal puede funcionar como domicilio de las personas morales. Muy bien. Perfecto. Continuamos, estimados amigos. Analizamos la regulación de los conflictos. Conflicto de leyes en el espacio y conflicto de leyes en el tiempo. Acuérdense, somos una federación y a veces no es tan fácil determinar qué normas se aplican en cada caso en particular. En este caso, al ser una federación, tenemos que existen normas federales. Bueno, vamos a ponerme un caso más. Normas emanadas del Congreso de la Unión, los congresos locales y por los ayuntamientos. Dentro de las normas que emanan del Congreso de la Unión, también tenemos normas generales ¿ok? Generales. Aplicación concurrente de autoridades locales y municipales. Nacionales tienen ámbito de vigencia espacial, temporal y personal en todo el territorio. Federales, entre comillas, todo el territorio, entre comillas, porque aquí también tenemos que ver, compañeros, un tema importante. El tema de la competencia de la autoridad federal, ¿sale? Esto es muy importante, que se encuentre involucrado un servidor público de la Administración Pública Federal
o área en la cual se esté realizando pues alguna obra que sea administrada por la federación. Hay que ver cada caso en particular. Lo que no sea competencia de la federación se entiende de los estados. Y el artículo 115 nos establece cuáles son las competencias de los ayuntamientos. Entonces hay que analizar cada caso en particular, aunque la cuestión no es sencilla cuando hablamos del ejercicio del control de constitucionalidad difuso y del control de convencionalidad difuso, pero limitamos la aplicación de esto en el tema de derechos humanos. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Las leyes en el tiempo. El artículo 14 de la Constitución nos dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. La norma tiene efectos hacia futuro. Aquí la norma se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Los efectos de esta norma van a ser hacia el futuro. No puede tener efectos hacia el pasado. ¿Se entiende? Mucho menos en el caso que genere un perjuicio. La regla de interpretación conforme, vamos a entender que si en este caso la norma otorga un beneficio en el pasado, entonces sí se puede aplicar la norma con efectos retroactivos. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, estos son principios muy importantes que todo abogado civilista debe conocer. Licenciada Susana, la escucho, por favor. Sí, en este aspecto, a mí me salta una duda muy importante. Cuando estaba el régimen de Enrique Peña Nieto, se hace un decreto oficial que el salario, bueno, las pensiones que se van a recibir los jubilados tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del ISSSTE se pagarían en UMAS, la unidad medida. Y cuando dentro de los estatutos tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del ISSSTE, los salarios de los jubilados se deberían de pagar conforme al salario mínimo. Aquí la situación es la siguiente: no obstante, grupos de maestros o sobre todo maestros jubilados, acudieron a los tribunales federales a impugnar dicha resolución. Se ha ratificado nuevamente que sí es aplicable dicho decreto, aunque estas personas se jubilaron antes del decreto. Aquí no habría una situación, pues, de vulneración a los derechos de los jubilados. Pues si nos vamos a la teoría del derecho adquirido, podríamos decir que inclusive es un derecho que yo ya había adquirido el trabajador y en su momento las pensiones y demás pagos se habían contemplado con el salario mínimo, pues entonces desde esa perspectiva podría considerarse pues que se vulneran los derechos adquiridos de los trabajadores. Ya ha habido muchas disposiciones que en su momento en materia de trabajo van en contra de este principio de derechos adquiridos. Al final de cuentas, si bien es cierto que es un decreto y al final también muchas veces la propia Constitución legitima esta actuación, legitima el artículo 123 la cuestión de la supremacía de estos decretos, de estas disposiciones que en materia de trabajo ha señalado el Ejecutivo Federal. ¿Qué es lo que nos quedaría, mi estimada abogada? Pues a lo mejor el tema de un ejercicio de control de convencionalidad difuso, argumentando algunos casos de la Corte Interamericana que han hecho referencia sobre los derechos adquiridos de los trabajadores y que la obligación de los estados es preservarlos y garantizarlos, como en el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, que hace referencia a derechos
que los trabajadores ya habían adquirido y que la autoridad por decreto pues estimó retirarles estos derechos. Entonces, ese caso se resolvió a favor de los trabajadores y hasta cierto punto el tema de que gozaran de las prestaciones de seguridad social. Creo que sería la cuestión que podríamos tener en un ejercicio de la norma, aplicando control de convencionalidad, porque como usted lo ha dicho, la Corte ya se ha pronunciado señalando la constitucionalidad de estos decretos y al final de cuentas dejamos en estado de indefensión a los trabajadores. Por eso, bajo esta tutela, creo que lo que nos quedaría es un control difuso de convencionalidad. Ok, muchas gracias. A sus órdenes, muy bien. Bien, compañeros, otra pregunta, compañeros, que tengan. ¿Todo bien? Muy bien, excelente, compañeros. Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio y ahora revisamos otro punto muy interesante. Muy bien, ahí vamos. Dicen los principios de interés público. Artículos 6, 7, 8, 16, 17 de la Ciudad de México, pero asimismo lo pueden encontrar en otras disposiciones civiles de las entidades federativas. Dice, los particulares no pueden alterar, modificar la ley ni dejar de cumplirla. ¿Vale? No puede ocurrir como lo del gobernador, lo del presidente municipal Vargas en la ley de Herodes cuando estaba modificando la Constitución. Esto no puede ser. Los particulares no pueden modificar la ley ni dejar de cumplirla. En materia de derecho privado, entendemos que algunos derechos pueden ser renunciados por los particulares siempre y cuando no dañen a terceros. ¿Se entiende? Ok, ahí va. ¿Podría Griselda renunciar a los intereses que pactó con Verónica? Sí, es una cuestión interparticulares. Rige el principio de autonomía de la voluntad. ¿Vale? ¿Podría Claudia renunciar al derecho a los alimentos que tienen sus hijos? No, no le corresponden porque causa perjuicio a terceros. ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos. Hay otra máxima del derecho. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Todo lo contrario, compañeros. Tenemos que cumplir con el marco jurídico aplicable. Tenemos que dar cumplimiento a la norma. ¿Se entiende? Pero el juez tomará en cuenta y hasta cierto punto aplicará una sanción atenuada a personas con notorio atraso intelectual, a personas que se encuentren apartadas de las vías de comunicación, a personas que se encuentren en una situación vulnerable. Principio pro persona al final de cuentas. Algunas facilidades es, pues, una extensión de sanción, hasta cierto punto te perdono, no te sanciono, o también te establezco un plazo distinto para cumplir con tu obligación, te doy un plazo de gracia. Muy bien, perfecto. En todas las materias, a excepción de la penal, los jueces no pueden dejar ninguna controversia sin cumplir, sin hacer valer, en caso de oscuridad o ausencia de la norma. Si hacemos referencia a materia penal, seguimos el principio de nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege. ¿Se entiende? Entonces, en materia civil y todas las demás materias, vamos a revisar lo siguiente, a excepción de la penal. Reitero, artículo 18, 19, 20 del Código Civil de la Ciudad de México. Ante la oscuridad o ausencia de la ley, los jueces, aún así, tienen que resolver cualquier controversia que se les plantee. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué van a hacer los jueces? Primer punto. Primer caso es lo que conocemos en el principio de la argumentación del derecho como subsunción. ¿Qué es la subsunción?
la aplicación del derecho a un caso concreto. Se realiza la hipótesis normativa que establece la norma y se acabó. ¿Se entiende? Hay un incumplimiento, se acabó, compañeros. No hacemos mayor análisis que aplicar la ley a un caso concreto. Bueno, lo que nos diría Nate McCormick, los casos fáciles. Pero ¿qué pasa cuando entran, pues un poquito una situación mucho más compleja, mucho más de argumentación, mucho más de interpretación? Aplicamos dentro de la teoría de la argumentación el principio que establece Robert Alexy con la ponderación de derechos. Y entonces hacemos una interpretación, hacemos una ponderación, inclinamos balanza, buscamos un equilibrio. ¿Se entiende? Entonces aquí hablamos lo que la doctrina de Nate McCormick estableciera, los casos difíciles, los casos que implican una mayor argumentación para los operadores jurídicos. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces requiere un mayor debate argumentativo. La jurisprudencia, los precedentes judiciales, por supuesto que van a ser herramientas que utilizarán los jueces para subsanar lagunas, para colmar antinomias, para aclarar el sentido de la norma. Y también aplicamos los principios generales del derecho. Entonces también estas son máximas que utilizarán los órganos jurisdiccionales para resolver controversias que se les planteen. Compañeros, también vamos a aplicar interpretación por equidad en favor de quien trata de evitar un perjuicio o en contra de la persona que pretende obtener un lucro indebido o injustificado. Al final de cuentas, compañeros, estos son aspectos importantes que tenemos que destacar sobre la vigencia de la ley, sobre la teoría de la norma. Argumentamos aspectos tan importantes como la vigencia en su ámbito espacial, en su ámbito temporal, en su ámbito personal. Muy bien. También, estimados amigos, hicimos mención a los conflictos de leyes en el espacio, a los conflictos de leyes en el tiempo. En este caso, hablamos de la retroactividad de la norma, la cual la norma tiene efectos hacia el futuro. Y bueno, circunstancias que pueden presentarse como los principios de interés del derecho. El particular no puede modificar la norma ni dejar de cumplirla. El particular puede renunciar a ciertos derechos en ejercicio de autonomía de la voluntad, siempre y cuando la renuncia de esos derechos no vaya en contra de su dignidad humana, no vayan en contra de sus propios derechos humanos y sobre todo, compañeros, también no vaya en contra de derecho de terceros. Ok, compañeros. La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, aunque sí se puede atenuar la pena en caso de atraso intelectual, de que la persona se encuentre apartada de las vías de comunicación, en caso de, pues, un grupo vulnerable, ¿verdad? Y nos encontramos también con
la forma en que los jueces tienen que resolver en todas las materias, a excepción de la materia penal. Muy bien. Acuérdense, vimos el principio de subsunción, la aplicación de la norma a un caso concreto. Así de simple, compañeros. Muy bien. El otro principio que hablamos, compañeros, es el tema de la ponderación. Ponemos en una balanza los derechos que se encuentran en pugna y hasta cierto punto, buscando la interpretación más favorable a los derechos humanos, vamos a aplicar. Hablamos de la aplicación de la jurisprudencia y los precedentes y los respectivos principios generales del derecho para hacer referencia a toda esta teoría de la ley. Bien, compañeros, esto es el ámbito de teoría de la ley en una tercera unidad. Vamos a entrar a una materia de lleno dentro de la legislación civil, que es el acto y el hecho jurídico. Entonces, esto es lo que vamos a iniciar a continuación en nuestra cuarta unidad. ¿Dudas, aclaraciones sobre la unidad número 3, compañeros? ¿Algún comentario que tengamos? ¿Vamos bien? Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio con la unidad número 4. Permítame un momento, por favor. Ahí voy.